¿qué tal, Sandy? ¿Cómo estás? Muy bien, mi Lore, ¿y tú? Bien, también aquí como cada semana les damos la más cordial bienvenida a un cafecito más de Cafecito con Amor. Estamos en el episodio 4 de la segunda temporada. Estamos súper felices. Muy contentos. Acuérdense que hay que activar la campanita, de suscribirse, de mandarnos sus comentarios, de seguirnos en nuestras redes. En Instagram nos encuentran como Psicólogos Grupo Guía México, en TikTok como Mente en Armonía o Psicólogos Grupo Guía, en Facebook como Psicólogos Grupo Guía y obviamente por YouTube como Psicólogos Grupo Guía. Yo no sé cómo te aprendes tantas cosas. Pues es que es bien fácil, el nombre es igual en todas Nombre es las igual. plataformas. Ay, Sandy, pues hoy tenemos un cafecito muy bonito, que lo vamos a hacer en dos partes porque es un café muy extenso y hablamos de una chica que escribió 2 cartas. Así es que, ¿qué te parece si hoy le pedimos a nuestro cafecito que nos mande el café de esta semana, que es la primera parte de estas 2 cartas? Me parece muy bien. Adelante, cafecito. Hola, hola. Hola. Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy bien y espero que nuestra audiencia también esté muy bien. Pues miren, yo les voy a leer el cafecito del día de hoy, que tiene por nombre Lo que nunca dije en voz alta. Primero que nada, cabe aclarar que el cafecito de hoy va a estar dividido en 2 partes, que es una carta a mamá y una carta a papá. Esto empieza así. Hola cafecitos, les envío 2 cartas que escribí cuando era adolescente, justo en un momento muy importante de mi vida. Estaba en terapia y necesitaba encontrar un espacio para expresar todo lo que sentía, incluso aquello que no sabía cómo decir en voz alta. En aquel entonces le escribí una carta a mi mamá y otra a mi papá. No las envié ni las entregué. Eran mi forma de vaciar el pecho, de ponerle palabras a mis emociones, a mis heridas, a mis agradecimientos y a mis silencios. Han pasado varios años desde que las escribí, y hoy como un adulto joven, quiero compartirlas con todos ustedes y con todas las familias que nos escuchan. Lo hago no para reprochar, sino con la esperanza de que estas palabras sirvan de puente para que madres y padres puedan asomarse a lo que a veces sus hijos no logran decir. Porque sé que a veces las palabras no dichas pesan más que las que se gritan, y porque cuando se escriben desde el corazón, pueden abrir ventanas de empatía y conexión. Bueno, empiezo con la carta a la mamá. Quiero comenzar esta carta diciéndote que te admiro profundamente. Eres una mujer muy fuerte y lo has demostrado incluso en los momentos más difíciles, cuando sentías que ya no podías más. Veo en ti la fuerza que yo misma quisiera tener para levantarme todos los días. Sé que a veces tu trabajo puede ser pesado, y aún así te esfuerzas para quedarte con lo bueno. También sé que muchas veces te privas de comprarte algo para darnos todo a mis hermanos y a mí. Solo quiero decirte que sí lo mereces y que está bien pensar en ti también. Te admiro por la paciencia que me tienes, por todo lo que haces por nosotros, aunque sé que no siempre es fácil. Pero también quiero compartirte que me cuesta mucho trabajo hablar contigo. Muchas de nuestras discusiones empiezan por los problemas que tengo con mi papá. Y cuando eso pasa, siento que tú hablas por él. En esos momentos no me dejas arreglar las cosas directamente con él, y eso termina por generar más conflictos entre nosotros. Hay actitudes tuyas que me lastiman, sobre todo cuando contestas de forma dura, tal vez por el estrés del trabajo. A veces me callas y eso me hace sentir que no quieres escucharme. Me apago por dentro, me hace sentir que yo soy el problema, que lo hago todo mal, y que nuestras discusiones no son entre las dos, sino conmigo misma. También me duele cuando haces comentarios al aire, como que no ayudo en casa. Cuando sí lo hago no dices nada, pero cuando no me reclamas. A veces siento que me haces menos y eso duele mucho. Cuando te cuento algo que para mí es importante, me duele que lo minimices o que trates de darme una solución cuando solo quiero que me escuches. Me gustaría que notaras el esfuerzo que hago con mis hermanos. Muchas veces intento poner límites o enseñarles algo, pero tú terminas regañándome a mí por cómo reaccionan ellos. Siento que me responsabilizas como si fuera su mamá, cuando en realidad quiero ser solo su hermana y quiero ser tu hija. Quiero ayudarte, pero sin sentir esa presión. Me esfuerzo por acercarme a ti, física y emocionalmente. A veces quisiera que pudieras contarme tus cosas como lo haces con mi papá. Sé que no es lo mismo, pero me haría sentir más cerca de ti. Gracias, mamá, por cuidarme, por tu esfuerzo, por los detalles que tienes conmigo y por tu comida, por estar ahí cuando estoy enfermo o triste. Gracias por enseñarme con tu ejemplo y perdón si te he herido con mis palabras. Te quiero muchísimo y a pesar de todo siempre serás mi mamá. Con cariño, yo.
Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Es que está muy fuerte. Te tocó ser un adulto cuando nada más querías ser un hijo, pero eres muy fuerte y te paso con las chicas para que te puedan dar su opinión. ¡Wow! Qué impresión, ¿verdad? Sí, cuántas cosas. Es correcto, me cabe. Fíjate, cuando eres una niña y eres la hija mayor o el hijo mayor, ¿cuántas responsabilidades no nos cargan? Digo, lo digo porque soy hermana mayor, también, ¿verdad, Lore? Sí, también soy mayor, pero a mí no me lo cargaron. Qué bueno, Lore, de lo que te salvaste, porque sí, la verdad es que muchos vivimos con esa responsabilidad de cuidar a nuestros hermanos. A veces aprendemos a madurar Antes de tiempo. antes de tiempo. Sí, fíjate que ahorita que lo dices, en mi experiencia personal, yo tengo un hermano que le llevo 6 años y entonces mi papá en paz descanse siempre decía que él había tenido como dos hijos únicos, porque los dos crecimos como muy separados. Digo, sí éramos buenos hermanos, pero como que cada quien sus vidas paralelas, ¿no? Entonces, la verdad es que mi papá siempre tuvo ese cuidado al no decir tú eres la hermana mayor y tú tienes que cuidar a tu hermano chiquito. Eso a mí jamás me lo dijeron, pero hay a otras familias en donde dicen los grandes cuidan a los pequeños y entonces le dan una carga muy fuerte a los hijos. Fíjate, y se me viene a la mente una película muy famosa, la de Como agua para chocolate, por ejemplo. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Sin embargo, creo que en esta parte de las familias tradicionales, ¿no? De hace miles y miles de años, donde los hermanos mayores se hacían cargo de los más chiquitos, mientras mamá atendía a papá, o mientras papá se iba a trabajar, O a los bebés. o a los bebés, exactamente. Y entonces los hermanos mayores, pues se fijaban en que si había que comprar algo para desayunar, o hacían el desayuno, o cuidaban a los hermanos más pequeños. Entonces, esto viene pues de una educación muy tradicional. Pero qué carga le das al hijo mayor, que es lo que nuestra amiga, que le agradecemos muchísimo el que nos haya mandado su caso. Ya la semana que entra leeremos la carta que le escribe a su papá. Ahorita estamos leyendo la de la mamá, ¿no? Que la verdad es muy amorosa la carta, sin embargo sí le dice dos que tres cosas de decir, oye, ¿qué tanto yo me cargué de esa situación que te correspondía a ti? Claro, fíjate que, te repito, cuando eres el hermano mayor, de repente te empiezas a colgar tú solito los sacos que no te corresponden y que dices, porque ella le agradece, ¿no? Todas las cosas que ha hecho, ¿no? O sea, mami, te agradezco que te desveles, te agradezco que vayas a trabajar, te amo mucho, pero lo que yo aquí estoy interpretando es, ella quiere ser escuchada, quiere ser comprendida, a ella le gustaría, o le hubiese gustado más bien, como vivir su niñez a todo lo que daba, ¿no? Y que tuvo que crecer muy rápido, e incluso en su redacción se escucha como una persona muy madura. Claro, yo creo que la misma vida te hace crecer. Y esto es lo que de su carta que a mí me encantó, que ella en su introducción dice, yo quiero que los papás escuchen esto para que no cometan estos errores que aunque no se lo reprocha a la mamá, simplemente si dice, quiero escribir, porque ella comenta que está en terapia y que hizo esta carta en terapia, que vuelvo a lo que tú dices, por favor escriban, ¿no? ¿Qué es lo que están sintiendo? Porque es muy terapéutico escribir. Entonces esta carta que le escribe, ella dice, pues lo que no pude decir en voz alta, lo digo con esta carta, porque además esta carta no le llegó a la mamá. Claro, ahora fíjate, me viene a la mente estos conflictos que se nos vienen cuando decimos, híjole, esto que estoy sintiendo o pensando me lo va a recibir bien o me lo va a recibir mal, qué sí le puedo decir, qué no le puedo decir. Y papá, mamá, también si nos están escuchando, qué importante es establecer, Lore, estos diálogos de confianza. Lo que hemos hablado mucho sobre el apego seguro. Sí, el hecho de que yo me sienta
con la libertad de hablar con mi mamá, de decirle qué es lo que estoy sintiendo, pero ojo, también es muy importante cómo se lo voy a decir, porque la adolescencia es la etapa en donde más nos confrontamos con los padres y entonces son puros regaños, porque ella escribe en su carta que pues ya no sé ni cómo hablar contigo porque si hago bien y si no también, aunque no lo dice así, pero sí dice, es que tú dices que no hago cosas y no te das cuenta en lo que sí hago. Y de verdad que esto no es solamente una situación de esta chica, porque en consulta podemos ver varios adolescentes que sufren de lo mismo, que los papás dicen, es que mi papá no se fija en lo que sí hago y se fija nada más en lo que no. Claro, o clásico cuando llegas y quieres hablar con papá y mamá y, o sea, que tú llegas a casa, llegas cansado, harto del trabajo y lo que menos quieres es lidiar con otras cosas en la parte de papá. Y tú esperas toda la tarde para llegar a ver a tus papis Y contarles, ¿no? contarles toda tu aventura y de repente, ahorita no, estoy cansado, el día de mañana, pero llega el día de mañana y pasado y total nunca hablas. Entonces tú les estás enseñando a tus hijos A que llegas muy cansado del trabajo y que las cosas no se hacen simplemente. ¿Qué introyectos o qué mensajes les estás dando a tus hijos de es que lo que tú me quieres decir pues no es importante y entonces empiezo a crecer creyendo que yo no soy importante, no soy merecedor de cosas? wow, sí, la verdad es que aunque haya una buena relación entre mamá e hija, estas cosas que dicen, es que tú me callas, ¿no? Por ejemplo, hablando de eso que le está diciendo, tú me callas, mamá, y entonces yo me hago para atrás. Y yo misma como mamá estoy haciendo que mi hija no me platique. Y luego me quejo de que mi hija no me dice, cuando no me doy cuenta que como mamá lo estoy haciendo. Y también como hija lo, lo callas, pero lo sabes. Claro. Ahora fíjate, Lore, aquí lo que detectamos es, o lo que detecto yo, es esta falta de comunicación que hay entre mamá e hija, pero también que hay de la parte del duelo, Lore, porque ella debe de elaborar un duelo acerca de la pérdida de su niñez, ¿no? Esta parte donde dices que me hubiese gustado vivir mi infancia. Y entonces ella está perdiendo a esa niña. Incluso la niña interior, ¿no? Queda atrapada ahí en un baúl. Sí, porque ella se siente que ya es grande y como lo dices, cuando estábamos leyendo el caso, tú me comentaste, oye, esto me suena como a una mujer como muy madura. No sabemos qué edad tenía cuando escribió la carta, pero sí la escribió cuando era adolescente y no ahora, porque ella comenta en su narración que esto años después me doy cuenta de esto. Sin embargo, cuando era más pequeña, que era una adolescente, porque ella dice que es una adulta joven, cuando era adolescente, todas estas cosas que perdió y que yo me imagino que ya lo trabajó, pero como en la adolescencia te vas a dar cuenta de que estás perdiendo esa niñez. Claro. Ahora, ¿qué nombre Lore tiene un duelo que no tiene nombre? Porque podemos hablar es que estoy viendo duelo por la pérdida de mi mamá, por de mi papá, de mis abuelos, pero la pérdida de la niñez. O de una etapa de tu vida que no te diste cuenta. Porque yo creo que este duelo ya se trabaja cuando ya eres consciente de que lo perdiste. Y yo creo que aquí es muy importante que los papás nos demos cuenta de no cargarle eso a los hijos, para que vivan una niñez, para que no lo tengan que después elaborar. Pero, pero esta amiga, me imagino que sí lo trabajó porque comenta que en terapia hizo todo esto. Es importante que si a ti te sucedió y ya estás mayor, pero te sucedió algo así, pues que trabajes ese duelo, como dices tú, que no tiene nombre, porque no es perdí o se me murió alguien, sino es una pérdida muy personal de una etapa de vida que me perdí
por el trabajo que se hacía, por la dinámica familiar. Claro, fíjate, y esto me lleva a pensar también en esta parte donde, por lo que escucho, yo te decía, no, es una persona muy madura, bla, 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 y que lo está sabiendo llevar bien, y que se ve el trabajo terapéutico. Pero ¿qué pasa con todas esas personas que no tienen la fortuna de tener ese trabajo terapéutico y que entonces en su vida adulta nos vamos hacia el lado opuesto y queremos ser los jovencillos que no pudimos ser por esta parte de tomar responsabilidades y entonces pues me suelto el chongo y ando en el relajo. Fíjate que me hiciste recordar a una de nuestras grandes maestras que hemos tenido, que dice que etapa brincada, etapa que de todos modos la vives después. Entonces sí es cierto. También las etapas que no se viven en la niñez, la adolescencia, también hay personas que no les permiten vivir la adolescencia y entonces cuando llegan a los 40 años se convierten y se destrampan. Porque ya no está el látigo de papá y mamá que te está... Entonces te casas y entonces, pero dices, ay, adiós, a ti no te tengo que pedir permiso y me voy. Sí, entonces también ojo con esas etapas que no se viven, porque si nos ponemos a revisar en años anteriores, por ejemplo, los terribles 2 que dicen que son la etapa de los berrinches, si los padres tampoco permitimos que los hijos pequeñitos de 2 años tengan sus berrinches, esos berrinches los van a hacer cuando sean adolescentes, como si, y luego dicen, pareces un bebé de 2 años, pues sí, no me dejaste vivir esa etapa. Entonces, qué importante que cada quien pues nos pongamos a estudiar un poco de las etapas de la vida para ir viviendo cada una de ellas. Claro, y que las vayan disfrutando los niños y tú como papá también date ese permiso de disfrutarlas. Te repito, hoy en día vivimos muy a prisa, ¿no? Ambos papás trabajamos, nos perdemos de ciertas etapas, queremos que maduren rápido porque no podemos estar todo el tiempo con ellos y entonces vamos limitando como papás también a nuestros hijos. Y qué importante toca decir algo, el vivir cada etapa es padrísima y como papá, de verdad, date permiso de vivir esas etapas. Como pareja también, ¿no? Porque tomando esto que estás diciendo, se me viene a la mente, bueno, con esta vida tan vertiginosa que tenemos ahora, donde todos trabajamos y cada quien anda en su rollo, qué importante es darse un tiempo para estar en familia, lo que llamamos muchas veces de tiempo de calidad, ¿no? Estos momentos para permitirnos el expresar cada quien lo que está viviendo, porque también los papás traen cosas, los otros hijos, los hermanos de esta chica seguramente también. A mí me dio la impresión cuando estábamos leyendo que son como gemelitos los hermanitos y ella es la grande, ¿no? Entonces, ¿qué tanto le estamos dando una apertura a la familia? A que cada quien pueda ir expresando lo que le pasó en un día, en un momentito, en un ratito que tengamos o en una reunión familiar que pudiéramos poner como los jueves a las 7 de la noche es junta de familia para platicar. Lo que hacemos con las parejas, ¿no? Nuestra famosa cita semanal. Y sí tienes razón. Yo le agregaría ahora incluso un juego de mesa. No, qué importante es cuando empiezas a distraer la mente en los juegos de mesa, que empiezas a platicar y empiezas a reír con tu familia y eso abre los canales de comunicación y haces una conexión emocional bien padre. Sí, aunque también ahí en los juegos de mesa también es donde empiezan las riñas. Pero aquí, ¿qué tan importante va a ser esta parte del establecer reglas y límites? Porque es bien importante también, es importante, a ver, que papá, mamá pongan reglas y límites. Y nosotros como hijos también poner límites, a ver, es que esto mamá o esto papá no es mío. Yo no soy la mamá de mis hermanos. Yo no soy la mamá de mis hermanas. Pues empezando porque ella te lo tendría que creer, que no es la mamá, que ese no es su rol en la familia. Exactamente. Y ahí es un límite propio, ¿no? A ver,
hasta aquí puedo llegar, porque ya no me puedo meter más allá. No, además lo dice en su carta nuestra amiga, dice, es que yo ya no me quiero sentir como la mamá, más bien quiero ser tu hija, ¿no? O la hermana. O la hermana. Entonces, si ella, a pesar de su juventud, porque habla que es la adolescente, ella ya lo está sintiendo en lo que no verbaliza, sino en lo que está interiorizando, ella ya se dio cuenta que ella no es la mamá y que quiere ser hija. Entonces, si ya lo estás sintiendo, debes encontrar un momentito para poder expresarlo con amor, como dices tú, con mucho amor, porque si no, lo reclamamos. Cuando estamos enojados, reclamamos. Y es por eso que es importante escribir, porque así yo me estoy dando cuenta de lo que estoy sintiendo para cuando lo tenga que abordar. Claro. Ahora fíjate, por ejemplo, en esta parte de ir validando emociones, cuando ella le dice a mamá, solo en la carta, ¿no? De, ma, te agradezco por todo lo que me has dado, por lo que me has enseñado, porque te preocupas por nosotros. Entonces, eso es bien importante. Cuando tú hablas directo con tus papás y en el te agradezco, es más fácil que recibas cosas lindas, porque muchas veces están las dos caras, ¿no? En el que yo como hijo siento que mis papás no me están escuchando y como papá sientes que no, que los hijos no te agradecen. Todo lo que haces por ellos. Exactamente. Sí, porque en su carta, mira, aquí comenta, la valida, ella valida a su mamá porque dice, solo quiero decirte que sí lo mereces y que está bien pensar en ti también. O sea, también la hija valida a la mamá y le agradece, pero nos volcamos en todo lo negativo. Entonces, qué importante es que también validemos al otro para que también, como dices tú, la otra persona también me pueda validar, porque también tengo cosas bonitas. Y en esto de los límites en los juegos de mesa, podría ser una regla. ¿Sabes qué? En el juego solamente nos decimos cosas bonitas. Esa podría ser una opción, ¿no? Exactamente. Ahora, por ejemplo, ahorita estaba recordando también una parte donde ella dice, perdónenme, ya, donde ella le dice a la mamá, ma, es que hay veces donde tú actúas como mi papá, ¿no? O haces como equipo con mi papá y yo... Entonces, mi conflicto es con él, no contigo. Entonces, como que me da la apariencia como que la mamá interviene cuando hay algún conflicto con papá y todavía quizás ella como que se pone del lado de papá en esta parte de respaldarlo, pero también aquí, ¿cómo vamos guiando a nuestros hijos para que también ellos aprendan a dialogar con la figura de autoridad y no estarlos limitándoles, hombre, yo te resuelvo la vida, yo voy a hablar con él, ¿no? Sí. Entonces, es bien padre cuando tu mamá o tu papá te dice, no, mijo, adelante de hablar con tu papá. Enfréntalo. A ver qué te dice. Enfrenta tu problema. Claro. Sí, es también muy importante eso. A mí otra cosa que me brincó fue cuando ella dice, es que yo soy el problema. Y entonces son esos, o sea, ¿cómo nos hablamos? Los pensamientos automáticos. O sea, yo soy el problema porque mis papás están bien, ellos se validan uno al otro y yo soy la que siempre estoy mal. Y eso le pasa mucho a los adolescentes. Ellos sienten que todos ellos están mal y son los regañados y son los que siempre están poniéndose los guantes y pues al fin y al cabo, ellos dicen, yo soy el problema aquí y es cuando empiezan a pensar que hasta se van a ir de la casa, ¿no? Porque ya no soportan a los papás. Sí. Y entonces, qué importante es ahí eso del el pensamiento automático que es yo soy el problema, pues realmente no eres el problema, porque fíjense lo importante de separar la conducta de lo que eres, porque yo me pude haber comportado como muy berrinchuda, mi conducta es la berrinchuda, pero yo no soy berrinchuda, no me pertenece esa etiqueta. Claro. Entonces, qué importante. Oye, tú estás causando los problemas. El problema
No lo eres tú. El problema es que no lo estás, tú no eres el problema, tú no eres la etiqueta, es tu conducta, eh, sí, es la conducta. Está siendo problemática tu conducta, pero tú no eres problemática, ¿no? Claro. Ahora, Lore, aquí, ok, está bien esta parte, ¿no? Reconozco que no soy el problema y que solo es la conducta, pero también aquí, ¿cómo hacemos ese cambio, esa transformación a que realmente solo es la conducta? Pues tienes que hacer mucho trabajo de decir, a ver, espérame, ¿qué Mucho tanto? Sí, mucho, como les decimos, que nos caiga el 20 de lo que realmente estamos haciendo para que nos digan que somos el problema. Y nos volvemos a ir a las famosas listas, ¿no? Aunque aquí ella ya escribió una carta, pero también, qué tan padre sería que tú empezaras a hacer tus listas. Esto es mío, Esto esto no. no es mío. Este es mi pensamiento, esta es mi reacción, esta es mi emoción. Lo del famoso triángulo. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y darnos mucho cuenta de lo que estoy haciendo, que tanto es positivo o es negativo, porque muchas veces cuando tengo reclamos de mis padres, tendría que hacerme la pregunta, ¿qué estoy haciendo para que me estén regañe y regañe? Eso es muy interesante, porque muchas veces nada más nos damos cuenta de lo que nos regañan, nos hacemos la víctima. Fíjense bien, cuando ella en su narración habla mucho del me responsabilizas como si fueras yo su mamá, me haces sentir que no importo, Entonces, cuando nosotros usamos mucho el me y el ojo, porque nos estamos victimizando. Y entonces es cuando, no. Si yo digo, es que me hiciste enojar, dice ella, me responsabilizas, mamá, como si yo fuera la importante. No. Tú estás tomando la responsabilidad. Claro, yo estoy permitiendo eso. Es que mamá, tú me hiciste enojar. No, el enojo me pertenece a mí. Yo soy la que permití el enojo porque le echo la culpa al otro, que es muy dado en la adolescencia. En la adolescencia siempre los muchachos dicen que están en la edad del chocolate. Todo les choca y nada les late. Entonces, se lo toman personal. Qué importante ahí, en lugar de que como padres nos enganchemos con los hijos, les ayudemos a ver esas situaciones de que ellos están viendo que todo está en su contra. ¿Cómo puedo ayudarle como padre o como madre a que se dé cuenta que la vida no está en contra tuya? Tienes que aprender a manejar las situaciones que se te presentan en la vida. Es correcto. Fíjate que hay veces que nosotros como papás empezamos a limitar y no damos esas herramientas para que ellos se enfrenten a esa situación, ¿no? Como el hecho de, no sé, por ejemplo, cuando están chiquitos, ¿no? No sirvas. Yo sirvo el agua porque la vas a derramar. Y en esta parte donde yo tengo prisa por irme a trabajar, no enseño a que ellos se hagan independientes o autosuficientes. Y los minimizamos. Exactamente. Pero al mismo tiempo también les damos responsabilidades de niños grandes. De niños grandes. Entonces sí, resulta a veces contradictorio, ¿no? Cuando queremos una cosa u otra con el papás. También aquí nuestra amiga le dice a su mamá, me gustaría que notaras los esfuerzos que hago. Es que, fíjate, hay veces que te dicen, es que no hiciste la comida, es que no tendiste la cama. Pues sí, ma, pero ¿no te estás dando cuenta que tuve que cuidar a mi hermano? ¿O que le limpia al perro? ¿O que tengo que hacer mi tarea y que aparte tengo buenas calificaciones? ¿No? Que tanto no validamos lo que hacen bien, pero siempre validamos lo que hacen mal. Es que siempre vemos como ¿cómo se dice? De la paja ajena. Ah, sí, dicen que es más fácil que veas la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Exactamente. Y eso es muy común.
Entonces también darnos cuenta qué es lo que estamos dejando de hacer, porque ahí entramos a la famosa ley del espejo, ¿no? Lo que te choca, te checa. Entonces, ¿qué tanto estás viendo en el otro? Lo que te molesta del otro es porque o tú lo tienes o tú lo careces. Entonces, cuando como papá nos está molestando lo que hace el otro, o la adolescente que le está molestando lo que hace la mamá, pues es importante que hagamos una introspección y veamos a ver qué me está molestando. Fíjate que con esto me haces recordar a un consultante que llegó hace tiempo y estaba muy enojado con su papá, muy enojado con su papá porque él le dijo, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto. El papá le dijo, quiero que hagas esto. Y entonces él le dijo, sí, ahorita. Y ya ves los papás, ¿no? Entonces cuando el hijo lo quiso hacer, le dice, no, ya lo hice, ya no te preocupes, hijo, ya lo hice. Y entonces el hijo estaba muy enojado porque el papá ya lo había hecho. Y siguió su análisis de lo que le había pasado y después se dio cuenta de que, pues, se cuenta que él tenía que pagar unas clases. Y entonces, le dice, oye, papá, ¿me das dinero para pagar estas clases? Y entonces el papá le dijo, sí, la próxima semana te doy dinero. Y entonces el hijo, pues desesperado, pues vio cómo sacaba el dinero para pagar sus clases porque tenía que pagar la colegiatura. Y llega con el papá llega y le dice, oye, ¿cuánto te debo? No, papá, ya lo hice. Entonces, después cuando él hizo ese análisis, se dio cuenta de que él hacía lo mismo que el papá. Obviamente los papás somos los que enseñamos las conductas. Y entonces, pero el hijo se dio cuenta de que, wow, me molesta que mi papá haga eso, pero yo lo hago. Sí. Entonces, qué importante es darnos cuenta de lo que te molesta del otro. Fíjate bien si tú lo tienes para que el que modifique la conducta seas tú, porque eso está aquí en tu cabeza. Claro. Pues mire, mi Lore, yo creo que ya platicamos y abordamos casi todo lo de la carta de la mamá. Sin embargo, todavía nos queda un chorro que hablar porque todavía nos falta analizar la carta de papá. Así es que los invitamos a que nos sigan la siguiente semana. Ya saben que nuestros programas salen los días lunes en la noche. Que nos sigan en la segunda parte de este programa, que viene la carta al papá, que también está muy interesante. Y bien bonita. Sí, así que ¿qué tal? ¿Cómo vieron ahora nuestro outfit? Hablando de espejos. Acuérdense que nosotras juntas hacemos Lorenza. Y recuerden, por favor, utilizar la inteligencia a su favor. Y todo lo que hagas, hazlo con amor. Hasta la próxima. Bye.